Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Como la historia nunca arranca cuando una llega, sino que otras han allanado el camino para que podamos andar por él de la mejor manera posible, repasemos. Puta feminista, historia de trabajadora sexual, Georgina Orellano. Naki, la música como construcción. Hace un tiempo atrás, hablando sobre la concentración en la escena, una actriz de mucha experiencia dijo que era la capacidad de estar presentes, que eso del aquí y ahora tenía que ver con la capacidad de estar en varias cosas a la vez. Como si la aparente dispersión de acciones se focalizara en un solo fuego, como una fuerza interna contrayendo desde adentro para que no se disipe. Hay personas que tienen esa cualidad, hacer muchas cosas a la vez y no perder la presencia, el carácter, el ritmo ni la consistencia. Soy Naki, baterista y percusionista en distintos grupos musicales, entre otras cosas. Mi formación como tal creo que arranca en el momento que decido tomar un taller de teclado en un colegio artístico con una profe que me parecía maravillosa y decido tomarlo durante 2 años. Ahí, aparte de tocar, aprendo también algunas cuestiones de la teoría musical que me encantaron. Entonces, en ese momento decido estudiar el profesorado de música, también un poco desde la parte de docencia. Tenía a mi vieja que era docente, entonces, bueno, esa es la cuestión medio familiar que quedó ahí de rezago. Cuando me meto en el profesorado, empiezo a también indagar en diferentes talleres, hasta que llego a un taller de percusión y de batería, y ahí me quedé enamorada de los tambores, de los platos, y bueno, de ahí arranco como mi parte percutiva, artística percutiva, y a partir de ahí me dedico, digamos, más que nada a lo que es la música popular y latinoamericana. Mi primer acercamiento a la música fue a través del juego. Hasta los 8 años yo vivía en un edificio, entonces medio que mucho no podíamos hacer, teníamos algunas cuestiones limitadas, entonces nos inventábamos algunos juegos y pasatiempos, jugábamos con mis amigas a hacer programas de radio, nos grabábamos haciendo esos programas de radio, y algunos de ellos tenían hermanes que tomaban talleres de música, entonces tenían instrumentos y cuando ellos se descuidaban, se los sacábamos y inventábamos diferentes formas de tocarlos sin saber nada de instrumentos. Eso es como lo primero que recuerdo. Después, otra de las cosas es que yo desde pequeña siempre odié leer en público, y por suerte en mi casa habían cassettes originales con las letras ahí de las canciones. Y había uno en particular que era de Los Abuelos de la Nada, y yo cada vez que lo ponía me encantaba leer las canciones ahí con ese librito, y nada, por ese lado es como que la música me recontra mil atrapó, con algunas prácticas que no tenía en ese momento. Si bien en el profesorado teníamos presentaciones con el coro o con la pequeña orquesta que había y algunos ensambles, yo arranco a tocar en vivo, digamos, con banda en el 2011. Comienzo tocando la batería en Final Girl, y bueno, de ahí algunos de los grupos en los que he estado ha sido Final, Batalá, hasta la actualidad. Batalá, que es un grupo de percusión de samba reggae principalmente. En esa época, cuando ingreso a Batalá, ingreso también a la Murga La Mascarada, una murga estilo uruguaya en la que tocaba el redo. Al tiempito armamos Lobcas, una banda de pibas de punk. Después pasé un tiempo por la murga estilo uruguaya, la Dama Juana. Fui parte un tiempito también de la Batucada La Zorra. Armamos Marta, que tocamos hasta hace muy poco, una banda de punk. Y lo último fue un rejunte que se armó por los tambores por el agua, un rejunte llamado Retumberas.
En este andar ardilla, como es el andar de muchas, que activan en muchas partes a la vez y van construyendo trincheras, pienso en la música y en el punk como un espacio de desarrollo de las feminidades, de las disidencias, que desbordó con tensiones los límites de la música y generó olas en expansión que aún están presentes. En la década de los 90, Patricia Pietrafesa, en su fanzine Resistencia, se refería a la importancia de la gran cantidad de bandas de mujeres que estaban surgiendo en ese momento en Estados Unidos. Ella ya venía hablando de contracultura, punk feminista y tocando desde los años 80. En una de sus autopublicaciones comentaba: últimamente y por suerte han aparecido increíble cantidad de bandas de mujeres y algunas de ellas son muy poderosas, que han salido adelante imponiendo su estilo, que no es el clásico que vende la industria del rock. Estoy segura que cualquier chica con inquietudes musicales puede sentirse identificada con algunas de estas mujeres. Y tomaba una decisión y deseaba. Por eso, de ahora en más, vamos a publicar los pensamientos o actividades de bandas de mujeres de la escena internacional, también noticias y reportajes locales. Espero que la difusión de este tipo de bandas incentive a las chicas a perder el miedo y salir a hacer lo suyo. Pat Pietrafesa en Resistencia, en ninguna línea recta, contracultura, punk y políticas sexuales en Argentina, 1984-2007, de Nicolás Cuello y Lucas Di Salvo. Anécdota puntual no recuerdo, pero sí por ahí, que no sucede ya tanto, pero por ejemplo en algunos festivales y en algunos toques que se armaban, mencionaba el instrumento que tocaba y medio que festejaban, o sea, como comentarios tipo, bueno, qué bueno una mujer tocando la batería, esos como micromachismos muy inmersos. Y bueno, ni hablar de las connotaciones de género y demás, pero bueno, recontra mil metido, a mí me hacían enojar mucho. Por suerte, insisto, ya no pasa tanto, pero sí me hacían enojar. Y si no, también me acuerdo de haber escrito a diferentes salas como para pedir turno y que me preguntaran de qué banda era. Contestaba y me respondían, bueno, hermano, te dejamos agendado, y bueno, ya dando por sentado que era un pibe. Entonces, bueno, esas cositas también eran incómodas. Actualmente continúo en Batalá como directora desde fines del 2019. Por otro lado, he vuelto a tocar con un proyecto de post-punk que tenía hace mucho tiempo. Doy clases de percusión en Las Heras y sigo dando clases de música en colegios secundarios. Y bueno, la intención es un poco seguir indagando en estos terrenos de la música popular. Multidimensional, baterista, percusionista, profe de música, fancinera, impulsora de la vestimenta circular y sin género, militante feminista, feriando en las calles, teatros y bares, responsable de la batería y coros en bandas de punk y post-punk, directora de una agrupación de percusión, concentrando su presencia en cada lugar que ocupa. El proceso creativo es medio una montaña rusa de emociones, creo, si tuviera que definirlo de alguna manera, porque entiendo que el proceso creativo es una herramienta de revolución que nos permite ocupar diferentes espacios desde lo individual, desde lo colectivo, y bueno, más allá de la música, que hace años me vengo dedicando a eso, también escribo hace muchos años para algunos fanzines, hago algunas publicaciones en diferentes medios, a veces escribo para mí, es lo que más me cuesta. También, por otro lado, tengo una tienda de segunda mano llamada Hilaria Alternativa, en la que muchas veces me ha tocado vestir a artistas, músiques. También tengo un proyecto de una distribuidora de material antifascista llamada Boxindanga, en la que distribuyo material como fanzines, libros, publicaciones, cuadros y demás que tienen mucha relación con la música desde lo político y como manifiesto estético y activo, digamos, ¿no? De acción directa. Y bueno, y por otro lado estoy como
indagando en la actividad física, que también lo considero como parte de este proceso creativo. Me estoy capacitando en Pilates, que es una disciplina que practico hace mucho tiempo. Y bueno, ahí viendo cómo puedo meter cada cosita de la que he construido en estos años en cada lugar que ocupo. Bueno, y así pasó una histórica más. Estamos hablando de Naki, baterista de bandas que han sido referentes muy importantes. Para mí, yo he tenido la oportunidad de ver a Marta en vivo. Me rompió el corazón cuando dijo que ya no iban a estar, o que no iban a estar tocando más. Así que, bueno, muy interesante también. Les recomiendo a quienes están del otro lado de la siesta, como decíamos más temprano, que pasen por las redes que recién comentaba Naki, que aparte de escuchar su música, pasen a ver Boxindanga Distro, que es la distribuidora que ella comentaba. De hecho, uno de los libros del cual una de las citas recién comentaba esto que decía Pat Pietrafesa. Es un libro que le compré a Naki, pero tienen material muy muy interesante, y bueno, me parecía que estaba bueno poder hacer algún comentario, vos como baterista, digo, esto que ella comentaba de bueno, eso de que le dijeran qué bueno, o que pensaran que era un chico porque se dedicaba a la batería. Sí. En realidad, yo la experiencia que tengo cuando ejercía como docente es que muchas chicas se interesaban por el instrumento, y la verdad es que con mucha voluntad, muchas cosas, mucho tiempo puesto en el estudio. Y bueno, a veces se tenían que enfrentar ellas mismas con dificultades familiares, porque les parecía que no era un instrumento adecuado para una mujer, lo cual me parece una barbaridad. En otras épocas, y hablo de la década del siglo pasado, del 30, el 40, muchas mujeres se dedicaban a ese instrumento. Lo que pasa es que, bueno, después todo eso se invisibilizó, hay como un bache muy grande de muchos años donde prácticamente no desaparecieron de la vista de la gente, pero hoy si uno que tiene la posibilidad de tener las redes sociales se va a encontrar con muchas bateristas a nivel internacional muy muy buenas, digamos, con mucha calidad, y la verdad es que no tiene ningún sentido esto de tener prejuicio al respecto de cuál es el instrumento que le corresponde o no le corresponde, ¿no? Sí, aparte, bueno, ahí después la traeremos a las históricas. Hay una historia familiar muy linda también de una baterista en orquesta de señorita, que muy interesante en esto que vos decías de otras décadas, y que el instrumento quizás en otro momento no había tanto prejuicio como por ejemplo la década de los 90 o de los 80, que es esta década que yo trae esta cita de Pietrafesa. Y está buenísimo esto que decía Naki, que con el tiempo, bueno, eso ha ido cambiando, se ha ido modificando, así que está bueno poder verlo en el tiempo. Digo porque por ahí la batería también es un instrumento que es muy bultoso, hay que tener recursos para poder trasladarlo, y bueno, y sin embargo Naki está ahí como batera, como tantas otras bateras que conocemos, y es directora de Batalá, o sea que hay un montón ahí de percusionistas. Digo, pasen por las redes, conozcan la música que se está haciendo acá, y nosotros desde este espacio, de este humilde espacio, le queremos agradecer muy especialmente el relato que nos trae Naki. Bueno, porque yo ahí molestándola con mensajes, así que bueno, Naki, desde acá un abrazo, muchas gracias. Y bueno, les quería contar que lo que escuchamos de cortina es Batalá en vivo, y también escuchamos Tema Divertido, Final Girl, que también era una banda de punk en la que Naki participaba haciendo coros y tocando la batería. Y vamos a cerrar la columna escuchando la canción de la banda Marta, la canción Otra Humanidad.